esta mañana tan asoleada y hermosa que el Señor nos regaló, vamos a esperar unos minutitos, ya varios están conectados. Mientras vamos a buscar el versículo que el Señor me permitió recordar esta semana en el Evangelio de Mateo 19, Mateo 28, 19. Y vamos a hacer una oración para que le demos gloria y honra al Señor. Bendito Rey y Padre eterno, gracias te damos esta mañana, Señor, por darnos la dicha, Señor, y el privilegio de estar aquí presentes para darte gloria y honra a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado fielmente esta mañana acudiendo al llamado, Señor, a ese llamado tan hermoso que nos das el día que hoy hiciste, Señor, para darte gloria, para darte gracias, para agradecerte, para recordar, Señor, a quién le debemos todo y de quién somos y a dónde iremos, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada persona nueva que se ha de conectar esta mañana y ha de conocer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por aquel enfermo, Señor, que aún con su dolencia, Señor, está aquí presente escuchando tu palabra. Por todo aquel, Señor, que aunque esté desanimado, que aunque esté pasando por una prueba fuerte, Señor, y no tenga ganas de estar aquí, Señor, aún así está aquí escuchando tu palabra, Señor. Por aquellos que están gozosos este día de hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, por su gozo. Gracias te doy por tu enseñanza a cada una de las familias. Padre amado, recuérdanos diariamente, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor, pero sobre todo saber, Señor, que tú eres suficiente en nuestra vida, Señor, que nada llena ese espacio, Señor, y ese vacío que solamente llenas tú con tu palabra, con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, Señor, y con la gracia que nos has regalado. Bendice a cada uno de mis hermanos esta mañana y sé con aquel que ha de dar la palabra, Señor. Quita todo estorbo, Señor, y perdona aquella falta, Señor, que no nos permita estar en santidad esta mañana contigo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, pues hermanos, de verdad que es un gusto y un privilegio recordar esta mañana el propósito que tenemos como iglesia, y no como iglesia Dirección de Vida nada más, sino como iglesia formada y creada para compartir el Evangelio de Cristo. Ese es el principal motivo por el que se ha permitido, Señor, que el Señor nos permita hacer iglesia. El primer motivo para hacer una iglesia es compartir el Evangelio, compartir que Jesucristo resucitó, que murió, que te ama. Y recordar, de verdad, es hacerlo para lo que hemos sido llamados. Así seas nuevo en el Evangelio, así seas viejo, de verdad la necesidad que está allá afuera es grande para aquel que no sabe que le es perdonado, que le puede perdonar el Señor todo aquel pecado que él pueda estar pasando y que pueda estar arrepentido genuinamente. La iglesia, si bien es para fortalecer al hermano, para apoyar, para orar, para interceder, eso viene por añadidura, hermano. El motivo principal es dar a conocer a Cristo, a un Dios vivo y a un Dios que perdona, a un Dios salvador. Y esta mañana yo les invito a que lo recuerdemos diariamente, que podamos estar con cada persona compartiendo el Evangelio, compartiendo la salvación. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos, Señor, de haber recibido el perdón del Señor, y aún así el Señor nos ha perdonado. Y hay mucha gente allá afuera que no sabe y que no entiende que su pecado es tan grande que puede ser perdonado. Y si nosotros seguimos callados, hermanos, esa gente se va a perder. Y, y como vuelvo a repetir, la iglesia es para eso. La iglesia no nada más es para alimentarnos y sentarnos y no compartir. No es para sentirnos bien, no es para que nada más vengamos y nos animemos. Todo eso es añadidura después de haber conocido a un Dios vivo. Y como les digo en el Evangelio de Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son palabras del Señor Jesucristo después de haber estado con sus discípulos.
a los cuales los envió y les dijo que fueran a hacer eso. Y la palabra es viva. Hoy tenemos esa gran comisión eh, de ir, de hacer discípulos, de bautizarlos. Si tú no estás bautizado, te animo de verdad a que lo pongas en oración y ya habrá tiempo para que hagamos estos bautismos y estemos orando de verdad por este tiempo, porque es un tiempo de reconocer eh, de quién somos y para quién somos. De verdad, les doy gracias esta mañana a cada uno de los que están aquí. No olviden esta palabra, de verdad es importante para nuestras vidas. Es el propósito principal de la iglesia. Lo demás es añadidura, lo demás es una gran bendición que podamos servirles, que podamos compartirles, que podamos bendecirles con lo que esté a nuestro alcance, pero lo principal es dar a conocer de verdad el reino de Dios, dar a conocer a un Dios vivo. Sean bienvenidos y tengamos nuestro tiempo de alabanza, entregando la alabanza a quien es digno. Gracias, hermano. Levantamos tu clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Por unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Amén, amén. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que somos llevados de gloria en gloria, ¿verdad? Como para hacer la misma imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, gocémonos porque el Señor sigue trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón.
Y la idea, hermanos, es de decirnos cristianos es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Y de esto trata este versículo cuando cantamos de gloria en gloria te veo, Dios. Quiere decir que cada vez más y más puedo ver tu vida, Jesucristo, tu vida, oh Dios, en mi vida. ¿Sale? Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a iniciar la palabra del Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes de eso, a mí me gustaría aprovechar que estamos todos aquí y pedirles dos cosas. Número uno, que quien pueda prenda su cámara para poder verle. Y número dos, que oremos juntos. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una oración por nuestros hermanos, ¿verdad? Que están enfermos, nuestros hermanos que han estado padeciendo alguna situación de salud. Cada uno de nosotros tendrá alguna petición especial y me gustaría que todos juntos en esta mañana, antes de entrar en la palabra, pues podamos poner nuestras peticiones delante del Señor, ¿verdad? Tenemos acceso, hermanos, por la cruz, por la sangre derramada a Dios. Podemos hablar con Él, podemos exponerle nuestra necesidad, nuestro sentir. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Es que el Señor está atento a nuestras necesidades y está dispuesto a socorrer a su pueblo, a restaurar a su pueblo. Entonces, acompáñenme, hermanos, en esta oración y empezamos con la palabra del Señor. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero aprovechar este momento en donde están todos mis hermanos conmigo, Señor, para acercarnos delante de ti, Señor. No que tú estés lejos, pero sí para presentar juntos, Señor, nuestras necesidades, Padre. Tu palabra nos enseña, Señor, que muy de mañana, Señor, el pueblo, Señor, traía a sus enfermos delante de ti y que tú, Señor, con amor, con paciencia, salías, tocabas sus cabezas, Señor, y uno por uno, Señor, los ibas sanando. Hoy, Padre, tú conoces, Señor, la necesidad que atraviesa esta iglesia en cuanto a la salud. Hemos estado orando, Señor, por personas, pues, cuyo tratamientos son fuertes, personas con cáncer, con diabetes, Señor. Bueno, tantas cosas que, pues, para nosotros, Señor, no son posibles sanar o quitar. Pero Padre, por eso nos acercamos al trono de la gracia. Buscamos al único y verdadero Dios, al que hace posible lo que para el hombre es imposible. Padre, hoy, Señor, clamamos por aquellos, Señor, que están en los hospitales, por aquellos, Señor, que están atravesando un momento de enfermedad, de cualquier tipo, Señor. Mis hermanos que han estado batallando con sus dolores de espalda, de sus piernas, etcétera, Padre. Yo te quiero rogar, Señor, que tú, Padre, sanes a tu pueblo. No, Padre, porque lo merezcamos. No hay nada en nosotros, Señor. No hay nada en nosotros digno de ti. Lo único digno es el perdón y la salvación que tú nos regalaste. Y esa proviene de ti. Pero por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor en la cruz, Señor, es que nos acercamos. Y Padre, ¿qué podríamos darte? Aquí está nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra honra y gloria para ti, Señor, solo para ti. El reconocimiento, Señor, de que solamente tú eres Dios y que tu voluntad es perfecta y todo eso, Señor, lo sabemos y lo entendemos. Pero también, Señor, sabemos que debemos permanecer en oración, que debemos insistir, que debemos, Padre, orar día y noche por aquellos que padecen. Porque aunque pareciera, Señor, que no pasa nada, tu mano es poderosa y en un abrir y cerrar de ojos, Señor, tú cambias la realidad de una persona. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos que hoy están aquí. De verdad yo te agradezco, porque el hecho de que hoy estén aquí, Señor, quiere decir que tú estás con ellos, que tú sostienes su vida, Señor, a pesar de nuestros defectos o nuestras debilidades, Señor, tú eres nuestro sustento. Gracias, Padre, porque tú nos has redimido, nos has comprado, nos has salvado. Pero hoy, Señor, también queremos que tú, Padre, te manifiestes en la vida de aquellos que necesitan. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor. Las necesidades que tú conoces que hay en esta congregación. Las ponemos en tus manos porque tu palabra dice que todo afán, que toda preocupación la llevemos delante de ti en oración y ruego. Y el Dios eterno, el Dios de amor, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Y asimismo, Señor, yo te pido que
en esta mañana, Señor, tú nos hables, nos ministres a través de tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, para entender el camino que debemos andar, Señor, en esta vida tan confusa, tan llena de desorden, Señor. Podemos encontrar un camino en donde hallaremos la paz y la bendición. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, estas cosas. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 9, que va a ser la lectura de estos 2 domingos, que vamos a ver un tema muy, muy, muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer todo el pasaje, no en este momento, pero lo vamos a estar estudiando. Bien. Déjenme abrir nada más mi hojita. Ok. Dice el título, los que tienen ahí sus Biblias, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Muy bien, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo sigo conociendo hasta la fecha hermanos en la fe, hermanos que ya tienen años en el Evangelio, de haber conocido del Evangelio, que aún siguen preguntándose o deseando ver a Cristo, ¿no? Dicen, a mí me gustaría ver a Jesús, me gustaría ver a Cristo, me gustaría que me hablara, es que no escucho su voz, y siguen batallando con esas cosas, porque, hermanos, idealizamos a Jesús de ciertas maneras en las que nos evita poder ver claramente que Jesús está ahí. Y hoy tú tienes que entender esta verdad, hoy Cristo está ahí contigo, ¿lo sabías? Su obra redentora, su gracia, su amor, su perdón, su poder. Todo eso, hermano, no son solo historias de hace 2000 años. Eso sigue vigente. Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y Esteban, ¿verdad? Decía, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Que Jesús intercede por nosotros también delante del Padre. Abogado tenemos, que es Jesucristo el justo. Hermanos, Jesús sigue actuando, Jesús está vivo, Cristo está moviéndose aún entre su pueblo, entre aquellos que claman, pero el día de hoy vamos a entender cuál es el problema. ¿En dónde está, hermanos, el problema por lo cual yo no percibo la presencia de Cristo? Porque yo no puedo, a ver, es que yo oro y oro y oro y no pasa nada. Bueno, vamos a entender lo siguiente, y para entenderlo, lo primero que debo hacer es entender mi condición, la condición humana. Por eso vamos a hablar de una historia, de la historia de un ciego, y la vamos a ir desmenuzando, hermanos, poco a poco. Yo voy a procurar que sea esta enseñanza en 2 domingos, pero si nos toma más tiempo lo voy a hacer, porque quiero que nos quede bien claro. Quiero que nos quede bien claro. En la Biblia, algún día vamos a tener un estudio, ¿verdad?, de la ceguera espiritual. Es solo un título, ¿no? Pero en la Biblia encontramos, hermanos, la ceguera como una ilustración del estado espiritual del hombre. ¿Sí? Hombres ciegos, incapaces de salvarse por sí mismos, que viven pobremente en el mundo y esperando que alguien tenga compasión de ellos. Y entiéndase, hermanos, que no estoy hablando de posiciones sociales, económicas, creencias, dogmas. Todos, hermanos, cuando venimos a esta vida y empezamos a crecer y empezamos a ser parte de la dinámica de este mundo, tenemos esa condición. Somos ciegos. Por eso buscamos en la brujería, en la astrología, en las cartas, en el tarot, en el dinero, en los placeres. Buscamos, hermanos, la estabilidad, la felicidad, el bienestar, etcétera. Porque nacemos con esa necesidad natural, porque estamos apartados de Dios. ¿Ok? Bien, el día de hoy entonces vamos a responder a 5 preguntas que tienen que ver con la revelación de Cristo en la vida del hombre.
qué importante es que Cristo se me revele en mi vida. Que yo pueda, hermanos, no decir, es que en la iglesia que voy me enseñan o yo he escuchado esto, sino que yo pueda decir como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, no hablamos de lo que hemos escuchado, hablamos de lo que hemos, ¿qué? Visto. Hermano, ¿has visto a Cristo en tu vida? Y eso es algo que no ocurre una vez en la vida, es algo diario, es algo que debes vivir diariamente. ¿Sí? Bien, vamos a responder 5 preguntas entonces. La primera de ellas es, ¿cuál es el propósito de la revelación de Cristo? Para los que están anotando, ¿cuál es el propósito de la revelación de Cristo? Dice el versículo 1, estamos en Juan 9, del 1 al 4, vamos a leer en este momento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo era ciego este hombre? Desde nacimiento. Esa era su condición, hermanos. La vida que él conocía era oscuridad. ¿Ok? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿a quién le están preguntando? A Jesús. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Bueno, esto, hermanos, tiene que ver con una pregunta teológica que se discutía entre el pueblo hebreo. Ellos creían, había una cierta facción de los estudiosos, de los fariseos, de los escribas, que creían que las enfermedades eran consecuencia del pecado de una persona. O sea, por ejemplo, si yo vivía en pecado, pues yo iba a vivir enfermo toda mi vida, ¿no? O iba a ser pobre toda mi vida. Bueno, este es, hermanos, la base de la famosa doctrina de la prosperidad, que hasta el día de hoy se sigue enseñando. Uy, es que el hermano se enfermó, algo hizo, Dios lo está castigando. Y hay muchos cristianos que siguen pensando en Dios como un Dios que tiene una espada en su mano, esperando a ver a qué hora te equivocas para cortarte la cabeza. Pero Cristo fue muy claro y le dice a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Él va a entrar en aquella ciudad y le dice, Señor, te rechazaron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre el pueblo? Y Jesús se enoja, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué no saben de qué espíritu son? Yo he venido a salvar, no a destruir. Y hermano, Cristo está aquí para restaurar. ¿Vendrá un castigo, hermanos? Claro, pero en su tiempo. Y eso lo estudiaremos después. Mientras tú puedas respirar, hermano, mientras tú puedes respirar, la misericordia de Dios está a la mano. No importa lo que hayas hecho hace 5 minutos, hace un día, hace un año, si tú hoy te acercas a Cristo con un corazón arrepentido, el Señor te perdona. Amén. Bien, por eso estamos aquí, hermanos, porque los que estamos aquí hemos recibido misericordia de Dios, hemos sido perdonados. Entonces ellos, pues, al verlo, dicen, pobre cuate, ¿no? O sea, imagínate qué habrá hecho este cuate para que le vaya así. Y nos puede pasar, hermano, ¿no? Que, oye, tú dices que eres cristiano y mira cómo te está yendo. Mira cómo estás, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu matrimonio, etcétera, etcétera. Y bueno, lejos de eso tenemos que analizar por qué estamos así, cuál es el propósito del Señor, es mi culpa, no es mi culpa, etcétera, pero eso se analiza. El punto es, hermanos, que yo esté firme en la fe del Señor. Que mi vida esté firme en el Señor. Por eso para ellos fue un impacto ver esto, pues, ¿qué habrá hecho? ¿O qué habrán hecho sus padres para que viviera así? Dice el versículo 3, Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre, hermanos, iba a recibir una gran bendición. Que lo que aparentemente para él, hermanos, era una gran tragedia, Dios lo iba a transformar en un gran milagro. ¿Qué hay en tu vida ahorita, hermano, que tú piensas, es que cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo me pudo pasar esto? Yo quiero decirte que
en las manos del Señor, todas las cosas son para bien. Nuestro pasado, nuestro dolor, las cosas duras o fuertes que pudiste vivir, cuando vienes al Señor, Él las toma y las transforma en bendición para tu vida. Yo no sé qué estés viviendo ahorita, ¿verdad? Oraba a nuestra hermana Sarita hace rato. Algunos pueden estar tristes, mal, etcétera, pero el Señor va a tomar eso y lo va a transformar en un gran milagro. Dice el versículo 4, y aquí encontramos la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de que Cristo esté en nuestra vida? De que Cristo se haya revelado en mi vida personalmente. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre, Dios. Entre tanto que el día dura, esto significa, entre tanto estoy vivo o tengo vida, la noche viene. O sea, la vida es dura. Hermanos, mientras respiramos, tenemos oportunidad de encontrarnos con Dios, de servirle al Señor, de cambiar nuestra fortuna en la eternidad. Pero dice, pero debes entender algo, y la Biblia nos lo deja ver claramente. La vida es dura. Vas a enfrentar problemas, vas a pelear. Algunas veces te vas a caer, otras te vas a querer dar por vencido, otras vas a decir, ya no quiero, ya no puedo, Señor. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo dices? Porque lo hemos vivido. Porque hombres, hermanos, con una fe tremenda les pasó. Profetas, reyes que sirvieron a Dios. Hubo un momento en el que se sintieron vulnerables, frágiles, aún viendo las cosas que Dios había hecho. Es parte de nuestra condición humana. Entonces, hermanos, dice, mientras estás vivo y peleas en esta vida que es dura, cuando nadie puede trabajar. Hermanos, el propósito de la revelación de Cristo es que nosotros podamos vencer en esta vida, podamos alcanzar la salvación. Por eso Cristo tuvo que venir, esa fue su obra redentora, venir, morir, sanó, amó, abrazó, jugó, a unos los regañó, a otros con otros los reprendió, a otros los abrazó, etcétera. Todo eso el Señor tuvo el propósito de guiarnos. Mire, su misericordia fue tan grande que aún con los fariseos, que era un grupo que lo perseguía para matarlo, con aquellos fariseos que lo aceptaron, los amó, les enseñó, les instruyó. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer para recibir la revelación? Ya entendí que Cristo tiene que venir a mi vida para que haya luz en mi mente, en mi corazón, para que entonces las cosas malas, hermanos, el Señor las convierta en una gran bendición, una victoria en nuestra vida y no viva más derrotado, sino viva firme en el Señor, con vida. Ahora, ¿qué debo hacer para recibir esa revelación? Versículos 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo? Viendo. Bueno, hermanos, estos versículos, yo no supe cómo resumirlos. Es que tiene muchísimas enseñanzas, pero ahí le va, a ver si soy claro. Espero que ser claro. El Señor sanó a muchos ciegos. Los evangelios nos dejan ver, por ejemplo, aquellos dos ciegos a los cuales cuando se los encuentra en camino a Jerusalén, Él los toca, ¿verdad? Dice la Biblia que los tocó y les dijo, ya, son sanos. A otro, por ejemplo, al ciego de Bethsaida, ¿no? También toca sus ojos y lo sana. Al ciego de Jericó, por ejemplo, a él le escupen los ojos. No le echó lodo, no le dijo eres sano. Tenemos, por ejemplo, también el apóstol Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo tira del caballo? ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo?
perdió la vista por el resplandor tan grande que vio. Cuando Dios envía a Ananías, ¿verdad? Oye, en tal lugar está Saulo, ve con él y pon tus manos sobre él. ¿Y qué iba a pasar? Él iba a abrir los ojos, iba a recuperar la vista. Hermanos, porque esto representa la condición humana, la ceguera espiritual que vivimos como seres humanos. Pero aquí lo importante es ver, ¿te diste cuenta que Jesús nunca sanó a un ciego de la misma manera? ¿Por qué, hermano? Porque el trato de Dios es personal. El trato de Dios es personal. Dios no va a hacer contigo lo que hizo conmigo porque somos diferentes, pero el amor de Dios es el mismo para ti y para mí. Ahora, aquí es importante entonces entender por qué Dios lo sanó de esta manera. Ahora, fíjate, o sea, tú lees lo que hizo y dices, no había necesidad, ¿no? Pero fíjate lo que hizo Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Por qué tantas instrucciones? ¿Por qué tanto, pues tanto show, ¿no? Diríamos por ahí. ¿Por qué lodo? ¿Por qué ve ahora al estanque? Bueno, hermanos, porque lo que Dios tenía que tratar en este hombre era la obediencia. Para Cristo, hermano, es muy fácil que hoy tú le digas, Padre, sáname. Y Dios lo hace, o sea, Dios tiene el poder de hacerlo. El asunto es que hay cosas más importantes que la salud, que radican en nuestro corazón. Por eso cuando Cristo sanó al paralítico, que le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, no vine a que me perdones mis pecados, vine a que me sanes. Y ese fue el conflicto que hubo, ¿verdad?, en los que estaban en aquella casa. Hermano, Dios siempre va a tratar. Cuando tú vienes a Dios, tú tienes que entender que lo primero que Él va a hacer es transformar tu corazón. Y una vez que tu corazón esté listo, el Señor va a cumplir las promesas que tiene para ti. Porque vas a estar listo, porque vas a tener el corazón correcto para recibir de Dios la bendición. Ahora, ¿qué significa esto del estanque de Siloé? Ahí mismo en el versículo 7 dice que traducido es ¿qué? Enviado. Fue entonces y se lavó. ¿En dónde? En un estanque. Ahora, ¿qué es un estanque, hermanos? Es un asentamiento de agua, pero lo interesante aquí es que no es un lago, no es un pozo, es un charquito, no. Un estanque es un lugar trabajado cuyo propósito era regar las tierras en ese momento, o el agua para los animales limpia. Era algo hecho con manos humanas, con la intervención humana. ¿Sabe qué representa esto? A la iglesia. Si usted entiende la enseñanza espiritual, aquí le está diciendo, ve y reúnete, ve y concéntrate con los hermanos en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí, ¿qué se enseña? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice Jesucristo, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Les hará libres. ¿Libres de qué, pastor? Pues si yo estoy libre, o sea, yo puedo salir a la calle a la hora que quiera. Libre de tu sistema de pensamientos, libre de tus de los sentimientos que te han atado, esa falta de perdón, libre de tus problemas emocionales, libre en tu mente, de las cosas que te torturan, de los deseos que te controlan. La palabra de Dios nos hace libre, por eso es el agua. ¿Qué representa el agua, hermanos? Al Espíritu Santo. Por eso les digo, es que aquí cuando yo traté de resumir esto es difícil porque tiene muchísimas enseñanzas. Pero espero ser claro, el Señor le está enviando a un lugar donde va a ser edificado, donde va a ser ministrado. Y en este caso es una representación, es una analogía de la vida del cristiano. El cristiano no puede crecer solo, tú no puedes crecer siendo, yo estudio solo la Biblia y escucho predicaciones en YouTube y con eso. No, hermano. Tienes que relacionarte con el pueblo de Dios, tienes que relacionarte con tus hermanos en santidad y con sabiduría. Si tienes la oportunidad a los estudios, al discipulado, con las mujeres, con los varones,
etcétera. Toma todo lo que puedas porque todo eso, hermanos, te va a hacer libre porque proviene de Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer para recibir la revelación? Regreso a la pregunta, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que Dios está tratando con este hombre es la obediencia. ¿Qué tan obediente eres a la palabra de Dios, hermano? Cada vez que escuchas una prédica, ¿tomas decisiones nuevas en tu vida? ¿O lo tomas personal? Es que el pastor está hablando de esto, lo dice por mí. O sea, usa el púlpito para atacarme. He escuchado eso tantas veces. Hermano, no es personal. Si usted se va a enojar con alguien, enójese con Dios. A ver cómo le va. Pero si el Señor te está hablando, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hermano, cada vez que escuchas una instrucción y te sales por la tangente, estás peleándote con Dios. Estás contra su voluntad. Dios te está diciendo, comprométete, no faltes a la iglesia, busca más mi presencia en oración, tienes que perdonar, tienes que seguir adelante, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que empezar a hacer esto. Y Dios nos da instrucciones, nos da consejos, nos da su palabra para poder vencer en la vida, pero yo me voy por la tangente. Y cada vez que hago esto contra Dios, estoy viviendo. Por eso Jesucristo dijo, el que no es con nosotros es contra nosotros, porque el que no recoge con nosotros desparrama. Viene, hermano, yo he escuchado muchas veces, es que es un cristiano mediocre. No, es que simplemente no es cristiano, porque no vive como Cristo. ¿Eres o no eres? Y eso es algo que tú y yo debemos decidir. Cada día yo debo decidir. Cada día que me despierto y voy por la calle, debemos decidir qué veo, cómo respondo al que se me cerró con el carro. ¿Sí? ¿Cómo trato a los demás? Cada día yo decido si honro o no honro a Dios. Si vivo en obediencia o no vivo en obediencia a Dios. Y a este hombre lo manda, ve al estanque, ve, lávate, etcétera. Oye, Señor, pues si estás ciego y todavía lo mandas, ¿no? Exacto. Porque el Señor cuando nos pide algo, hermanos, tiene un propósito. Las cosas que hoy vivimos tienen un propósito. Pero el asunto es que Él está con nosotros. Amén. Vamos a responder la tercera pregunta, que es, ¿y cuál es la importancia de que Cristo se me revele, o la revelación de Cristo? ¿Cuál es la importancia de la revelación de Cristo? Versículos 8 al 12 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús lo hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Bueno, aquí vemos dos cosas importantes. Número uno, el resultado de su obediencia. Lo he dicho muchas veces, yo mismo lo aprendí de otro pastor. La antesala de todo milagro, hermanos, es la obediencia. No puedo esperar que Dios se manifieste en mi vida si no soy obediente a la palabra de Dios. Pero fíjate lo que sucede aquí, lo más precioso. ¿Qué dicen? Entonces los que lo conocían y los vecinos, ¿verdad?, lo veían y decían, ¿y ahora qué le pasó? ¿Cómo nos pudo pasar a nosotros? ¿Cómo que ya eres cristiano? Pues si tú le engañabas a tu esposa, si tú eras bien borracho, si tú hacías esto, si tú hacías lo otro. Bueno, hermanos, eso es lo que Cristo hace. Cuando Cristo se me revela en mi vida hay una transformación profunda en el corazón. Y hoy por eso es importante que tú te analices, ¿sigo siendo el mismo que era hace un año? ¿Sigo siendo el mismo que era hace 2 años? Si tu respuesta es sí, sigo siendo el mismo, hermano, tienes un problema. Estás estancado espiritualmente. Porque la vida del cristiano es de gloria en gloria.
Tenemos que crecer, crecer, crecer. Oye, pastor, pero tú tienes que seguir creciendo, claro, muchísimo. Y como no tienes idea, por eso más me tengo que aferrar a Dios. Porque mientras más avanzo, más me doy cuenta de la necesidad que tengo de Dios. Y esa es la vida del cristiano, crecer, impactar a nuestro entorno. Tu testimonio. ¿No les dio su testimonio? Versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús hizo esto, luego hizo esto, y así nosotros, hermanos, yo acepté a Cristo cuando esto, y Cristo hizo esto en mi vida y me ayudó así. Y muchos hermanos que están aquí pueden testificar, ¿verdad? Que les he platicado mi testimonio. Porque ese es el Evangelio, la obra de Cristo, no en una historia, no en una teología, en mi corazón, en mi vida. ¿Sí? Entonces, hermano, una creencia que no te transforma no tiene sentido. Estás perdiendo tu tiempo en ir a la iglesia. Si tú no has sido transformado, es que no has dejado a Cristo actuar en tu corazón. Ahora, vamos a terminar con el siguiente. Les dije que eran 5, pero vamos a terminar en este cuarto. ¿Qué obstáculos hay para recibir la revelación de Cristo? ¿Qué me impide a mí que Cristo haga todas estas cosas en mi vida? Que no pueda percibirlo, que no pueda sentir su presencia en mi vida. Y no hablo de sensaciones emocionales y humanas, sino en mi corazón, una convicción firme en el Señor. Versículos 13 al 20 dice lo siguiente. Vamos a encontrar 3 cosas que obstaculizaron a los hombres a no ver a Jesucristo. Número 1, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo, hermanos, para los hebreos? El sábado. Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esto sucedió en un Shabbat. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hermanos, ¿sabe cuál fue el gran obstáculo para los judíos que les impidió no ver a Cristo, no ver al Mesías por el cual estuvieron pidiendo tanto, esperando tanto? Su religiosidad, sus costumbres, sus tradiciones. ¿Cuál fue el conflicto aquí? Que sanó en sábado. ¿Cómo se te ocurre sanar en sábado, Señor? Es el día sagrado, es el día de reposo. Ahora, no vayan a decir unos aquí, ya ves, pastor, por eso no nos debes regañar cuando no vamos los domingos a la iglesia. Bueno, si tú me dices que el domingo fuiste a algún lugar y evangelizaste y ministraste la palabra del Señor, pues adelante, faltan los domingos que quieras, ¿no? Estás sembrando. Pero si fue por una simple reunión, una visita, tienes que checar eso con el Señor. Yo te voy a seguir regañando por eso. Hermanos, aquí el punto era que para ellos sus costumbres eran más importantes que la verdad. Y es un conflicto con el que todos nos encontramos. Nuestro sistema de creencias es que los bautistas, ¿no? Es que los presbiterianos, los metodistas, etcétera, tenemos la verdad, tenemos la sana doctrina. La realidad de las cosas, hermanos, es que la sana doctrina tiene que ver con vida. ¿Cómo vives? ¿Reflejas a Cristo o no reflejas a Cristo? Ese es el punto. Por eso hubo hombres que no eran judíos y que pudieron conocer a Cristo, como aquella samaritana, ¿se acuerdan? Era una mujer rechazada, por eso tenía que salir a mediodía en pleno sol a recoger agua, porque ni en su mismo pueblo la aceptaban. Y aparte era samaritana, y aparte era mujer, por eso ella se sorprende cuando Jesús le habla, ¿cómo tú siendo judío me hablas, no? Y aparte, ¿eres judío?
Y aparte eres hombre. Para ahí, ¿quién iba a ser el criticado? Ella, ¿no? Porque ella ya había sido condenada por la población, por la sociedad. Ella ya era tachada como una mujer, una cualquiera. Aquí el que puso todo en riesgo fue Jesús, porque si lo veían haciendo eso, lo iban a tomar. O sea, por eso, hermanos, lo llamaban pecador, para que tengamos el contexto. La religiosidad, hermanos, nuestro sistema de pensamientos, muchas veces nos impide ver la voluntad de Dios. Y debemos tener cuidado. Señor, enséñame tu verdad. Padre, hoy acabo de escuchar esta prédica de parte del pastor. Me gustó, no me gustó, me fue de bendición o sentí que no me dijo nada. No importa, hermano. Tú tienes que acercarte al Señor y decirle, ¿me quisiste decir algo? ¿Es realmente esto lo que me querías decir? Y no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de usted. De asegurarse que lo que escucha es realmente palabra de Dios. Porque cuando usted abre prédicas en YouTube, en Facebook, escucha cada cosa que si usted no domina la palabra de Dios y Cristo no se ha revelado en su corazón, fácilmente somos engañados por supuestos profetas, supuestos apóstoles, supuestos grandes predicadores, que dice la Escritura que visten de ovejas, pero por dentro son lobos. Usted nunca va a ver a alguien que lo quiera engañar como una persona mala, ¿verdad? Siempre va a aparecer como una persona agradable, confiable. Y debe tener cuidado, debe tener discernimiento. La religiosidad, hermanos. Debemos dejarla atrás. Dios no quiere una vida religiosa de nosotros. Dios quiere una vida crucificada en la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es la vida cristiana. ¿Qué otra cosa les impedía a ellos ver a Jesucristo? Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo, ¿qué es profeta? ¿Qué es profeta? Pues ustedes vieron lo que acaba de hacer. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, para ellos era más creíble que él nunca había sido ciego a que Jesús lo hubiera sanado. Bueno, ¿qué dices? Perdón. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. El segundo obstáculo del cristiano es la incredulidad. Escucho tantas promesas, escucho muchas prédicas, me sé tantos versículos. Bueno, yo he escuchado gente, hermanos, que se saben la Biblia de memoria. Yo quisiera tener su memoria. Yo tengo un problema en ese sentido. Para mí es muy difícil memorizar cosas. No me concentro, me cuesta trabajo concentrarme. Entonces, por ejemplo, con mis alumnos, cuando doy clases, etcétera, para mí, o sea, yo me tardo 3, 4 meses en aprenderme los nombres de mis alumnos. Y peor si son nombres parecidos, ¿no? Como Emilio o Emiliano. Bueno, deberían ver a cada rato, no soy Emilio, soy Emiliano, profesor. Y así. Me pasa mucho con los versículos, ¿no? A veces los cambio en cuanto a la cita. Por eso usted va a escuchar muchas veces, no digo la cita porque me entra la duda si era o no era. Pero de eso, hermanos, de saberse la Biblia de memoria a vivirla es una cosa muy distinta. Bueno, yo les digo, hay hermanos enciclopedia, ¿no? Te dicen el versículo que tú quieras y te lo dicen de memoria, pero ninguno lo viven. Ninguno lo disciernen. Ninguno los transforma. Y eso, hermanos, es la peor cosa que nos puede pasar. Que conociendo la palabra de Dios yo siga dudando de Dios. Que conociendo las promesas de Dios yo siga viviendo bajo el temor. Yo siga siendo dominado
por mis sentimientos. Hermano, no tengas miedo. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No importa lo que estés viviendo, lo que estés padeciendo en este momento, el Señor es poderoso. Y no hay enfermedad, no hay situación, no hay pecado más grande que el amor de Dios. Tienes que creerle a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay Dios. El que no cree, el que no tiene fe, no espere recibir cosa alguna de Dios, dice la Escritura. El Señor pesa el corazón cuando tú te acercas, cuando tú oras. Muchos apenas están cerrando sus ojos y Dios ya sabe que no están creyendo en lo que están pidiendo. No están convencidos ni siquiera de que los está escuchando. ¿Cómo puedes recibir entonces algo de Dios de esa manera? No se puede. La incredulidad. Ellos prefirieron creer que este hombre nunca había sido ciego, que se hacía el ciego, a aceptar que había algo en Cristo que lo hacía diferente. Bueno, ni siquiera aceptaron que era profeta, porque el que hubiera dicho, él es el Hijo de Dios, bueno, eso hubiera sido ya fatal. Dijo que es profeta, porque él también no tenía el entendimiento, apenas iba conociendo a Cristo. Bueno, ni eso lo quisieron aceptar. ¿Sí? Y vamos con el último, para ya cerrar. Dice, versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. O sea, sí es nuestro hijo. Y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Bueno, hasta aquí, pues dices, no pasa nada, o sea, es normal, ¿no? O sea, están diciendo lo que es. Pero fíjate lo que dice más adelante. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No, no que lo iban a matar, no que lo iban a meter a la cárcel, que ya no iban a poder entrar a la sinagoga. ¿Se acuerdan de que hablábamos de las cosas que tuvieron que enfrentar los cristianos judíos y una de ellas fue el dejar atrás sus costumbres? Y a ellos les dolió, porque realmente, hermanos, ellos buscaban a Dios de corazón. Y no fue fácil ese cambio. No es fácil cambiar nuestra manera de pensar, nuestro sistema de pensamientos. No es fácil darse cuenta que lo que creí toda una vida de pronto no es verdad. Pero no es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces seremos libres. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Cuál es la tercera cosa que nos impide ver a Jesucristo, hermanos? El miedo a nuestra generación. El miedo a nuestra generación. ¿Qué es esto del miedo a nuestra generación? Tiene que ver con la presión social, con la presión que vivo a amoldarme a lo que está a mi entorno. Aquí hay algo bien importante. Decía Jesucristo que nosotros, o sea, la iglesia, somos sal, ¿verdad? ¿Qué hace la sal? No es que damos sabor a las cosas. La sal en ese momento, hermanos, su principal propósito era conservar la comida para que no se pudriera. Nuestro propósito como iglesia es que los principios morales, espirituales, hermanos, no se pudran. Y eso ya está ocurriendo. Decía Jesucristo que somos la luz del mundo y que una luz no se esconde debajo de un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre toda una habitación. Usted y yo estamos aquí, hermanos, para ser ejemplo y para ser luz a otros. Mi matrimonio tiene que ser luz para otro matrimonio. Mi vida como varón tiene que ser luz para otro varón. Mi vida como hijo tiene que ser luz para otro hijo. Mi vida como pastor tiene que ser luz para otro pastor. Y todo el tiempo Dios me reta a hacer lo que Él espera que sea yo y Él me va a dar lo necesario para lograrlo. Pero existe este fenómeno que es la presión de mi generación, el miedo a mi generación.
el que todo el tiempo estoy siendo tentado a hacer y a pensar y a sentir y a aceptar lo que el mundo hoy piensa, lo que el mundo hoy cree, a llamar bueno lo que el mundo hoy llama bueno, a llamar malo lo que hoy el mundo llama malo. Usted se da cuenta, hermanos, que entre más se acerca la venida de Jesucristo, más hostilidad habrá sobre el cristianismo, más hostilidad habrá sobre la palabra de Dios. Porque mire, hermano, nuestros bisabuelos, etcétera, ellos no enfrentaron situaciones morales o espirituales como nosotros. ¿Es bueno que una pareja homosexual se case? ¿Esa es la familia? ¿O estoy siendo intolerante? Ellos no pensaban en eso, no existían esas cosas. Las relaciones fuera del matrimonio, el mismo matrimonio, ¿no? ¿Para qué te casas? No te cases. Esos los sistemas de pensamiento, y podríamos hablar de tantas cosas que tú y yo escuchamos a diario en la televisión, en las noticias, en las escuelas, en las universidades, que se enseñan como buenas y como correctas. Y hoy entonces resulta que el obedecer a Dios, hermanos, ya es intolerancia hacia los demás. Es que estás juzgando, es que estás rechazando. Y cada vez más y más va a ser marcada esta situación. Por eso la Biblia habla incluso de persecuciones futuras. Y somos presionados. ¿Cómo que no tomas? Pues, ¿qué tiene? O sea, es normal que en el matrimonio de repente haya una canita al aire, ¿no? Es normal. ¿Por qué tú no dices groserías? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces lo otro? Somos presionados a pensar, a moldarnos a este mundo. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos que estaban en el mero centro de la ciudad con más pecado que era Roma. No se amolden a este mundo. Cambien su manera de pensar. No se conformen a los pensamientos de esta vida. Hermanos, el Señor nos llama a ser distintos. El Señor nos llama a ser diferentes. Y Dios y Cristo se va a revelar a tu vida. Y Cristo se va a encargar de las demás cosas. Y Cristo te va a sostener. Y Cristo te va a bendecir. Y Cristo te va a guiar. Y eso es lo hermoso de todo esto, que aunque a nuestro alrededor, hermanos, todo se esté derrumbando, yo voy a estar firme en el Señor. No por mis fuerzas, sino por las del Cordero. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Porque un día, Señor, tú tomaste a bien el llegar a nuestra vida. Y así como estábamos, Señor, con todos esos problemas, con todos esos sentimientos encontrados, con nuestra mente revuelta, Señor, así sucios como estábamos, nos tomaste, nos limpiaste y nos perdonaste. Gracias, Señor, porque sin ti yo ya no estaría con mi familia, mis hijos no sé dónde estarían, esta congregación no existiría, mis hermanos quizá estarían en el mundo, otros quizá ya ni siquiera estarían, Señor. Pero ha sido tan grande tu amor. Y a pesar de todo eso, Señor, hoy sigues hablándonos, hoy sigues ministrándonos, perdonándonos, limpiándonos, Señor. De verdad, no tenemos con qué pagar, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de este hombre que hace 2000 años tú sanaste, porque a través de su vida podemos entender tu revelación. Gracias por tus enseñanzas y yo te pido, Padre, que lo que hoy escuchamos, Señor, tú confirmes en la vida de cada uno de mis hermanos, si es verdad o si no viene de ti, Señor, también. Yo con temor, Señor, te pido que nos reveles tu verdad siempre, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos hable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Amén.